noches, amigos. Se acerca la Semana Santa, Córdoba huele a incienso y nuestro programa se va a sumar hoy a ese fervor popular. Saben que nuestra razón de ser es contarles aquí cosas diferentes, hablarles de lo que habitualmente nadie habla en televisión. Por eso hoy les traemos un programa monográfico especial en el que les vamos a traer esas pequeñas historias anónimas que, sumadas, han dado lugar a la gran historia de la Semana Santa cordobesa. Hoy descubrirán con nosotros curiosidades, anécdotas, datos sorprendentes y sobre todo desconocidos sobre nuestra ciudad y sobre todo aquellos cordobeses que han dado gran parte de su vida a rememorar la pasión de Cristo. Aquí comienza Córdoba Misteriosa. Hablar de Semana Santa en Córdoba es hablar de bordados, tradición, herencia, recuerdos, olor a cera y también es hablar de David Pinto Sáez. Muy buenas noches, David, y gracias por regresar a Córdoba Misteriosa. Buenas noches, bien hallado. David se ha convertido en un auténtico referente de la Semana Santa cordobesa, sobre todo a raíz de la publicación de este libro que sostengo en mis manos, esta Historia y vida de la Semana Santa de Córdoba, de editorial ABC. David es, bueno, ya le conocen, ya estuvo en nuestro programa, voy a recordar su currículum. David es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, es experto en Historia cofrade y ha publicado más de 100 artículos de investigación en prensa, revistas y blogs cofrades. Es capataz titular de la Custodia de la Catedral de Córdoba, pertenece a las hermandades del Huerto, el Calvario y la Buena Muerte en Córdoba, a la de Santa Cruz en Puente Genil y a la Columna de Algeciras. Su familia se vincula a Semana Santa desde hace más de un siglo, siendo nieto del conocido Rafael Sáez Gallego. Y lo más importante, es padre de 2 esclavinas de la Candelaria. Conozco a David desde hace más de 2 años y se ha convertido en un buen amigo y les aseguro que no hay nadie mejor que él para hablarnos de todas esas anécdotas referentes al mundo cofrade y a la Semana Santa en Córdoba. Cuando te pregunté, David, sobre qué temas podíamos hablar en el programa de hoy, me respondiste sin dudarlo que querías centrarte en la calle de la Feria. ¿Por qué has elegido esta calle tan especial de Córdoba? Sobre la calle de la Feria quizás es considerado hoy en día una de las calles más importantes en el mundo cofrade. Es verdad que en el tránsito de la hermandad hacia la catedral o en su regreso, muchas de ellas pasan por allí y que casi hace 100 años ya que se le plantaron los típicos naranjos que le dan ese olor típico de Cuaresma y de Semana Santa, azahar. Pero la historia de la Semana Santa, de las hermandades, de las cofradías, de las procesiones vinculadas a la calle de la Feria va mucho más allá de los recuerdos que tenemos, ¿no?, de todos nosotros. Con lo cual te propongo hacer un recorrido por la calle de la Feria y todo lo que cofrademente, ligado a procesiones, ligado a hermandades, ligado a esa devoción, ese fervor popular, tiene que ver con esta céntrica calle, que por cierto fue una de las calles más importantes en algunos siglos. Ahora lo vamos comentando. Bueno, pues lo vamos a ir desgranando poquito a poquito, aunque lo primero que nuestros amigos se preguntarán seguramente sea por qué vamos a hablar estamos diciendo que esta es una de las calles más cofrades de la historia de Córdoba y sin embargo su nombre pues no parece tener nada que ver con las hermandades, ¿no? ¿A qué se debe este hecho? Pues tiene muchísimo que ver con una hermandad. Todos sabemos, es historia viva de Córdoba, que Córdoba la reconquista el rey Fernando III, el rey San Fernando, en 1236, y se cuenta que cuando iba avanzando, cuando iba abriendo marcas con la frontera de los reinos de Taifa, llegaba una pequeña imagen que se llama de la Virgen de Inmaculada Concepción de Linares, una pequeña imagen que todo su ejército, tanto el rey San Fernando como todo su ejército, se encomendaban a la propia imagen. Era muy pequeñita, la llamaban la capitana o la invencible generala por la cantidad de batallas que le había hecho ganar, o que se entendía que por su mediación habían ganado. De hecho, cuando entran en Córdoba, entran con esa imagen, aunque posteriormente vuelve a esa torre árabe donde habían estado esperando
poder entrar en Córdoba. Esa Virgen, evidentemente, ya acabo de decir que es la Virgen de Linares, pues un poquito después, eso fue 1236, en 1290, el obispo don Pascual, un obispo que tiene mucho que ver con la historia de Córdoba, ahora después lo comentamos, por su, bueno, estar ocupando la silla de Ocio durante la primera aparición de San Rafael. El obispo don Pascual firma las instituciones de la Hermandad de los Calceteros, que estaban al cargo del Hospital de la Lámpara, en la calle actual, la calle del Amparo. Firma esas instituciones, pero les impone hacer una romería una vez al año, precisamente al santuario donde estaba la Virgen de Linares. Y les permite hacer una feria durante los 8 días previos a esta romería. Esa feria, pues nos imaginamos una ciudad, bueno, donde las ferias tienen que estar aprobadas bien por un obispo, bien por el propio rey, pues era todo un acontecimiento, con lo cual se anunciaba con una, lo podemos llamar cabalgata por toda la ciudad, con chirimías, con flautas, con estandartes, y se convirtió en un verdadero referente de la ciudad, de esta hermandad, de la Virgen de Linares y de esta zona de la ciudad. Con lo cual, bueno, recoge el nombre de Calle de la Feria precisamente por esta feria que se organizaba en honor a la Virgen de Linares y por la importancia que durante el paso de los años llegó a adquirir. Entonces parece bastante evidente que también otro de los motivos por los que todas las procesiones pasaban por ahí era también porque era una de las calles más anchas, ¿no? Ya que en aquel momento no existían grandes avenidas en Córdoba, ¿no? No, en absoluto. Si pensamos en Córdoba, mira, en los siglos XVI, XVII, Córdoba tenía solamente 30.000 habitantes, que es menos de una décima parte de lo que es ahora. Y Córdoba hereda un callejero muy estrechito para evitar el calor, de calles muy estrechas, de calles muy poco dadas a que pasen, por supuesto, los pasos que hablamos ahora, pero incluso cortejos con cierto número de penitentes. Sin embargo, la orografía de nuestra ciudad hace que la villa, la parte alta, la parte noble de la ciudad, estuviera separada de la cerquía, la parte baja, la parte que incluso llega a ser arrabal, por un pequeño talud que delimita la calle de la Feria. Entonces, aparte de que se conforma de manera natural una diferencia entre una y otra parte y ese vano en medio hace que se conforme una calle natural, el lienzo de la muralla romana, luego se utilizó en épocas posteriores, ese lienzo es utilizado para apoyar sobre él edificios que llegaron a ser de 3 y 4 alturas cuando en el resto de Córdoba no pasaban de 2. Con lo cual tenemos una calle muy ancha, una calle que fue pues prácticamente el centro comercial siglo XVI-XVII, donde los edificios son muy altos, donde se dan a que haya muchos balcones y donde la amplitud permite que se formen bien una feria, bien una procesión o bien un cortejo procesional, ¿no? Los balcones se utilizaban, por supuesto, para ver estas ferias y fiestas de toros que también se organizaban, ¿no? Y viene en la Feria de los Discretos de Pío Baroja. En todas las ferias, en las procesiones, y había muchas procesiones fuera de lo que son hermandades. Por ejemplo, se organizaban procesiones en la Pascua de Pentecostés, en el Día de la Santísima Trinidad, en el Día del Corpus Christi, de San Pedro y San Pablo. Y como te digo, se asomaban todos los vecinos a los balcones. Tanto es así que cuentan las crónicas, y eso está incluso descrito en libros tan de uso popular como Los paseos por Córdoba, que se abrían vanos en el muro, en lugares donde no había habitación detrás. Por ejemplo, en el vano de la escalera, pues se abría en ese muro, se abría una pequeña ventanita. Entonces, toda la calle de la Feria estaba llena de balcones, pero también de ventanas y de recovecos para asomarse a ver estos festejos. Mira qué curioso. Quizás la zona de la Corredera es muy conocida por los soportales que aún hoy en día tenemos. Pero se sabe que hasta 1551, desde lo que se llama el Rastro Viejo, que es la Cruz del Rastro, porque había otro rastro por el Campo de la Merced, desde el Rastro Viejo hasta la Plaza del Salvador, donde está hoy el Ayuntamiento, calle Capitulares, estaba lleno de unos balcones corridos que conformaban unos soportales de madera. Evidentemente eso se llenaba de espectadores, de personas participando en las fiestas, en las ferias. Esos balcones desaparecen en 1551, pues no sé si por seguridad o no sé si por poca estética, bueno, no lo sé, ¿no? Habría quizás que investigarlo más, pero nos da una idea de la importancia que la calle de la Feria y todas las celebraciones que se desarrollaban allí tenían para el ciudadano. Y aparte, cuando se celebraban estas fiestas, pues todos los balcones, todas las rejas y todas las ventanas se decoraban bien con mantones, bien con colchas, bien con
bueno, cualquier adorno que pudiera engrandecer la fiesta. Con lo cual hablamos de una calle que durante siglos ha servido al cordobés para celebrar tanto motivos religiosos como motivos totalmente civiles, ¿no? Entrada de tropas, cualquier cosa así. Muy curioso. Hemos hablado en alguna ocasión de las procesiones del Corpus Christi y su importancia en el resto de Andalucía. ¿Aquí en Córdoba también era tan importante esta procesión? Quizá no fuera tan importante como en otras ciudades, pero sí era una de las fiestas más importantes. Washington Irving, en sus cuentos de la Alhambra, nos cuenta que a las procesiones del Corpus Christi de Granada, pues iban personas de todo el reino de Granada, de todo el antiguo reino de Granada. Incluso cuenta la historia de personas que iban desde Antequera, andando durante varios días hasta llegar a Granada y dormían luego pues, en las plazas esperando la celebración. En Córdoba no sé si llega a ser tan importante, pero de luego era uno de los días más importantes en el calendario eucarístico de la ciudad. Las procesiones del Corpus Christi, por supuesto a partir de 1518, cuando Arfe termina y entrega la magnífica custodia que nosotros hoy podemos disfrutar, se convierte en una de las mayores celebraciones religiosas de la ciudad. Si tenemos en cuenta que durante los siglos XVI y XVII la población de Córdoba no supera los 30.000 habitantes y que había hermandades de pasión hasta 17, lo que hoy extrapolado podrían ser 180 en nuestra ciudad, es una auténtica barbaridad. El número de hermanos que participan en cada una de las hermandades no es muy grande, con lo cual tal vez los fondos con los que cuentan cada hermandad no es muy grande. Sin embargo, el cabildo sí que cuenta con más medios. Con lo cual, a las procesiones del Corpus, pues la acompañaban todas las hermandades, tanto religiosas como civiles, gremios, estas corporaciones de las que hablo, y se acompañan de cánticos, de danza, de tarascas, que ahora comentamos lo que son. Era muy curioso, hoy quizá queda un poco políticamente incorrecto, pero los grupos de gitanos, de negros, eran esclavos, de moros, y viene así especificado en las crónicas, eran los encargados de hacer esas danzas, de hacer esas representaciones o esos cánticos, representaciones que por cierto son prohibidas por Carlos III en 1780, aunque aquí en Córdoba no se le termina de hacer mucho seguimiento a esa prohibición, pero bueno, ahí queda. Y por supuesto las carretas representando los autos sacramentales que iban siempre al final, separados, bastante separados de la propia custodia, un poco para retirar lo más festivo de lo más devocional, ¿no? Y para que la gente se ocupara del corpus o del Santísimo cuando pasara el Santísimo y de los autos sacramentales que tienen mucha importancia cuando llegaran esos carros. Esos autos sacramentales, por cierto, como todo el mundo sabe, de los más importantes, Calderón de la Barca y Tirso de Molina, ¿no? Son de los más importantes y se siguen representando en muchas ocasiones y en muchos teatros. Esas tarascas de las que hablo, que representan los vicios humanos a través de la victoria de Santa Marta al dragón, que representan los vicios, los pecados, en una zona francesa que se llama Tarascon y que, fíjate qué curioso, a día de hoy se sigue utilizando en algunos lugares. Hace poco estuve en Santiago de Compostela y habían recuperado unos dragones antiguos, unas tarascas pequeñitas, preciosas, del siglo XIX, que la habían restaurado, echaban fuego, te puedes imaginar, bueno, todos los holgorios de niños, de personas curiosas que se ponen alrededor. Entonces, eran elementos muy llamativos para una procesión muy importante para el cristianismo, pero que se servía de ciertos elementos paganos o ciertos elementos mundanos para hacer que la gente se acercara, para que el pueblo se acercara a las procesiones. Y si seguimos hablando de la calle de la Feria, fíjate qué curioso y qué bonito este dato, en 1582 hubo muchas pestes en Córdoba, reiteradas, 1600, muy famosas, 1650, pero en 1582 una peste muy importante que también hubo en Córdoba estuvo a punto de hacer que la procesión del Corpus no se celebrara, ¿no? Por el riesgo de expansión de la pandemia, o de expansión de esta peste. Sin embargo, lo que sí se decide es salir de la catedral, llegar hasta pasar el arco calcetero, que estaba en la esquina de la calle de la Feria con lo que era antiguamente el acceso a la villa, llegar hasta el convento de San Francisco, lo que hoy es la iglesia de San Francisco, bueno, convento de San Pedro el Real, perdón, lo que hoy es la iglesia de San Francisco, y regreso, pero por lo menos que la gente viera que la procesión se había celebrado en la calle de la Feria y que hubiera cierta animación, ¿no? Que también hacía falta en otra época. En otros momentos determinados, sin embargo, se decidió solamente dar una vuelta a la catedral, para impedir que mucha gente pudiera expandir la enfermedad, pero en 1582 sí que se llegó hasta la calle de la Feria. Una procesión muy importante, como hemos dicho.
De hecho, se instalaban arcos, altares, fuentes y una cosa preciosa que se llaman invenciones, que ahora comentamos. Los arcos suelen representar a los profetas en la parte más alta, con dibujos, con lienzos, a los santos, por supuesto. Los arcos en la mayoría de las ocasiones son montados, y los altares, pero en concreto los arcos, por congregaciones religiosas, por hermandades, con lo cual cada uno representa en esos arcos pues su santo devocional o su santo patrón. Y en la parte de abajo, en la parte más cerca a la tierra, más mundana, se representaban pues herejes, que en aquella época pues, se consideraba hereje a Calvino, a Lutero e incluso a cualquier otro representante de cualquier otra religión. Eso tiene un valor catequético que hoy no somos capaces de valorar, porque hoy tenemos acceso a toda la información que queramos. Pero en una época donde el analfabetismo era enorme, el poder explicar gráficamente quiénes son los santos y quiénes son los malos, entre comillas, por supuesto, pues era muy, muy importante. ¿Y otras procesiones históricas que también utilizaron esta calle tan céntrica? Por supuesto la del Santo Entierro, quizá la más importante, pero me acabo de acordar de un dato muy bonito. Creo que fue en 1636, al paso de la procesión del Santísimo, del Corpus Christi, al llegar a la Cruz del Rastro, que luego comentamos si te parece también porque es un episodio importante, se volvieron todos los participantes se volvieron hacia el río, y en el río se representó una batalla naval entre el bien y el mal, entre Lutero, entre Calvino, entre los católicos. Por supuesto ganaron los católicos, ¿no? Pero se representó también al final de la calle de la Feria. Se podía haber representado más cerca del puente romano, pero como digo, la calle de la Feria es el punto álgido de todo este tipo de procesiones, con lo cual, si no recuerdo, en 1636 fue cuando se representó. ¿Solamente ese año se ha hecho? Yo, en escritos de Aranda Doncel, del doctor Aranda Doncel, solamente recuerdo aquel año. Y 1636, si no me equivoco, también fue cuando el obispo Mardones dio unos premios. Decía que te corto, perdone, pero así terminamos este episodio del Corpus. Se representaban arcos, altares, fuentes e invenciones. Se daban premios a los mejores altares, a los mejores arcos y a las mejores invenciones. ¿Y cuáles son las invenciones? Pues, por ejemplo, en un solar que había en la calle de la Feria, se montó pues una especie como de jardín donde había cervatillos, animales, y representaban pues las bondades del cielo frente a las no bondades de no estar en el cielo. Entonces se llegaron a dar incluso premios a la originalidad, a los altares de varios cuerpos que se montaban sobre todo en las puertas de los conventos, como era San Pedro el Real, San Francisco y San Pablo, aunque ya San Pablo queda un poquito fuera de la calle de la Feria, pero era todo un acontecimiento las procesiones del Corpus. Y sobre lo que me pregunta, otras muchas procesiones, bueno, pues yo creo que la más importante era la procesión del Santo Entierro. Aunque con anterioridad al establecimiento de la procesión del Santo Entierro como procesión oficial a partir del decreto Trevilla, y ahora también lo desgranamos un poquito, la mayoría de las hermandades van a ser estación de penitencia, y a mí sí me gusta diferenciar entre estación de penitencia y salida procesional o procesión, como puede ser una de Gloria o una hermandad en Semana Santa que no haga estación ante el Santísimo. Pues la mayoría iban a la Santa Iglesia Catedral, y la mayoría de ellas jueves o viernes santo. Había algunas que salían miércoles santo, como puede ser alguna ya extinta evidentemente, del antiguo convento de los Mínimos de Nuestra Señora de la Victoria, donde hoy está el Paseo de la Victoria en su recuerdo. Pero la mayoría jueves y viernes santo. ¿Y qué hermandades eran ellas? Bueno, pues por ejemplo, la Hermandad del Huerto, que salía de la iglesia parroquial, que ya desapareció en 1877 por unas inundaciones, que estaba en la ribera, que era San Nicolás de la Cerquía, San Nicolás y San Eulogio. Como podía ser la Hermandad de San Agustín, la Hermandad de las Angustias, que viene de San Agustín. La Hermandad del Santo Sepulcro, que ahora está en la Compañía, pero que antiguamente estaba en el convento de los Carmelitas de Puerto Neva, que conocéis muy bien por otras rutas que hacéis. La Hermandad Extinta de la Soledad, que salía del convento de la Merced, ¿no? Se le llama Palacio de la Merced, pero nunca fue un palacio, del convento de la Merced. Pues todas entraban hacia la catedral, otras como Jesús Nazareno, que incluso en sus reglas se establecía hacer estación en varios sitios, o en varias iglesias, pero sobre todo en la Santa Iglesia Catedral. Y la mayoría entraba por el arco de Calcetero, que es donde estaba este hospital de la Lámpara que hemos comentado, y que era, bueno, al final de la calle de la Feria, justo antes de la Cruz del Rastro, tirando hacia la derecha. Con lo cual,
La calle de la Feria se utilizaba por muchas hermandades, aunque solo fuera para cruzarla, para entrar desde la calle Lucano, desde la Ribera, hacia la catedral. Sin embargo, el obispo Trevilla, en su muy polémico decreto, aunque creo que está, no sé si poco estudiado, pero sobre todo poco entendido, pues establecía en su artículo 2, hay muy poquitos artículos en su decreto, el artículo 2 establecía la calle de la Feria con este nombre, no calle San Fernando, sino calle de la Feria, como uno de los puntos de paso. Es verdad que el recorrido oficial, ya como curiosidad, nunca se hizo en el sentido que él estableció, se hizo siempre al revés, pero sí se establecía la calle de la Feria como uno de los principales puntos. Es verdad que entre 1820 y 1848 no hay procesión oficial, no hay ninguna procesión dentro de Semana Santa. Está en vigor el decreto Trevilla, pero no se organiza la procesión oficial. Pero sin embargo, a partir de 1849, la calle de la Feria toma una importancia capital, totalmente protagonista, precisamente por la organización de esta procesión. Se empiezan a organizar otras procesiones fuera de la procesión oficial, pero esta procesión, o este cortejo más que procesión, este cortejo es el más importante. Tan importante que en 1860 se tiene constancia de que oficialmente se alquilan balcones. Ya hablamos de que la gente se asomaba y seguramente los dueños de las casas de la calle de la Feria cobrarían, pero ya en 1860 parece que está como regulado, alquilar balcones y ventanas para asomarse a ver Semana Santa, o sea que eso no es muy nuevo. Y esa importancia sigue y continúa, y en 1866 se conoce que se instalan las primeras sillas por parte del ayuntamiento para ver Semana Santa. Se instalan sillas, se cobra a los vecinos que quieran sentarse y disfrutar de la Semana Santa y se recibe pues un rendimiento. Claro, se ponen en varios sitios cerca del ayuntamiento, sobre todo en la calle de la Feria, que es la calle más ancha, una calle que como va en cuesta te permite ver todo el cortejo desde mucho antes de que llegue, con lo cual poner una silla o un palco en esa calle te permite mucho rato de visualización, mucho rato de participación del cortejo, aunque sea como espectador, por una cantidad relativamente pequeña. Y luego creo que también se pusieron sillas cerca del hospicio, pero las principales de la calle de la Feria. Pero nadie pensó que poner silla sin poner guarda pues podía crear un problema muy grande, y era que la gente pagara, se sentara y que otras personas se sentaran delante. Entonces, en 1867 el ayuntamiento tiene que regular el poner unos municipales, unos guardas que velaran por los intereses de los que habían pagado, porque sobre todo en la chiquillería los niños más jóvenes se ponían delante, molestaban y creo algún que otro enfado, ¿no?, para los que se sentaron y pagaran su entrada. Bueno, y siendo un lugar tan céntrico y tan cofrade como estamos descubriendo, supongo que en los alrededores también se viviría ambiente cofrade, ¿no? También se viviría, sería un hervidero de hermandades, ¿no? Era un hervidero de hermandades, ahora vamos a comentar varios ejemplos. Era un hervidero de ambiente religioso, porque ya hemos comentado que durante varios siglos fue el centro comercial. Luego el centro se pudo derivar a otras calles mucho más estrechas, como Gutiérrez de los Ríos, más recientemente. Pero la calle de la Feria sí que era el sitio donde se iba a comprar, donde se iba a vender, donde había negocio. La calle de la Feria, la Corredera, todo ese ambiente de la Plaza del Potro, que tiene su nombre precisamente por esos negocios de venta de caballos, de potrillos. Claro, es que eso era carretera nacional, ¿no?, o la vía principal entre Madrid y Cádiz, con lo cual, tanto para propios como para extraños era la zona de más influencia comercial. Y si era la zona donde estaba el comercio, pues era la zona donde las hermandades querían tener presencia para dejarse ver. Fíjate, solamente en el convento de San Pedro el Real, lo que hoy es la iglesia parroquial de San Francisco, existieron hasta 3 hermandades penitenciales, muy importantes. San Diego y San Acacio, que recibe el nombre en honor a San Diego de Alcalá, que era franciscano, que estuvo en el convento de la Ruzafa. Quizá un poco olvidado para los cordobeses, hace un poquito escribir un artículo, habría que recuperar un poco la memoria. Pero San Diego y San Acacio, que utilizaba el crucificado actual de la Hermandad de la Expiración, que ya pasó, si queréis lo comentamos también, pasó a la iglesia de San Pablo en 1904, pero en su día se funda y tuvo allí su capilla. En 1837, la Hermandad de la Caridad, histórica, centenaria, muy importante, muchos reyes participan como hermanos de esa hermandad. En 1837, ante la perspectiva desamortizadora del gobierno, pues se decide reunir a todos los hospitales en el hospital
de lo que era el hospital del Cardenal Salazar, hoy es la Facultad de Filosofía y Letras. Y al llevarse el hospital y desamortizarse en la iglesia, pues lo que se decide es llevarse al Cristo de la Caridad a la iglesia de San Francisco. En un primer momento se lleva a una pequeña capillita que estaba en el lado del Evangelio y que en su día daba acceso hacia los patios, hacia el claustro, pero que se cerró y que, bueno, cobijó a este crucificado manierista impresionante, magnífico, es precioso, y que hoy en día es donde está la Virgen del Amparo de la Hermandad del Huerto. La Virgen del Amparo, que también tiene vinculación con la calle San Fernando, que es de la feria, por lo que comentábamos antes, del Hospital del Amparo. Y que precisamente, después de estar allí, pasó a lo que hoy es el Sagrario, la capilla del Sagrario, el altar del Sagrario de San Francisco, pero que en su día se denominó la capilla del Cristo del Museo, porque ya sabes que el Hospital de la Caridad pasó a ser Museo de Bellas Artes, entonces se llamó Capilla del Cristo del Museo. La verdad que me encanta esa anécdota. Como digo, todos los bienes de los hospitales pasaron al Hospital del Cardenal Salazar, que estaba bajo la protección del Cabildo, pero dejó su uso religioso llegó incluso a ser almacén antes de ser, como casi todo, ¿no? En una época donde eran todos almacenes de carpintería, de cosas así, pues llegó a ser almacén antes de ser museo. Y en 1877, te comentaba antes que en diciembre de 1876 el río sube muchísimo, hay unas inundaciones y se estropea o se termina de estropear la parroquial de San Nicolás de la Serquía. Allí se rendía culto a la imagen de nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto. Había una hermandad de ánimas, por supuesto, como en casi todas, o como en todas. Había una hermandad de Loreto, que ya desapareció, pero era muy curioso porque las crónicas nos hablan de que la imagen de Jesús del Huerto, que estaba de rodillas, estaba cubierta por una gran urna de cristal. ¿Y por qué he dicho lo de rodillas? Porque aunque la imagen de Jesús, por cierto, a la hermandad que pertenezco, no era muy alta porque está arrodillada, pero bueno, una urna o una cúpula de cristal debía ser enorme para protegerla. Pero sí es verdad que se pone siempre que estaba detrás de esa urna. Y es muy curioso, porque precisamente en esta iglesia se reúnen la mayoría de las imágenes granadinas y casi anónimas, aunque se han atribuido recientemente algunas, que hay en Córdoba, como es la del Huerto, como es la imagen de la Dolorosa que está a los pies del Cristo de la Caridad, del cual acabamos de hablar, y la imagen de la Amarrada a la Columna, también que pertenece a la Hermandad del Huerto. Esta imagen de la Amarrada a la Columna, que no está en la descripción de hermandades que se han hecho históricamente, siglo XVII, XVIII, XVI, no estaba como hermandad, pero sin embargo sí se sabe que se le rendía culto en San Francisco, se le rendía culto por los artesanos de Guadamesí, de Cuero, pero quizás no como una hermandad aparte. Luego se unieron y salieron juntas y hoy pertenecen a la hermandad, pero no pertenecían a una hermandad independiente cuando llega el Cristo de Jesús de la Oración en el Huerto. Fuera de micrófono hemos comentado alguna vez y me ha sorprendido el curioso origen de precisamente dos hermandades que nacen en esta calle, ¿no? Que son fundadas en esta calle y que tienen relación con el juego de unos niños, ¿no? Pues es muy curioso, porque las dos hermandades ya extintas, aunque queda algo que ahora te comentaré, queda algo que la recuerda, nacen como un juego de niños. La primera hermandad se llama la Hermandad de la Rosa y tenía sede en una antigua ermita que ya desapareció, en la calle de la Feria, muy cerquita de la actual calle Diario Córdoba, en su momento calle de la Librería. Y el origen de esta hermandad está en un rosario que hacían unos niños con una imagen pequeñita con la que contaban. Bueno, la Iglesia del Obispado no ve bien que se juegue a hacer rosario, entonces le dice que se tienen que organizar y se tienen que hacer oficiales. Y bueno, deciden hacer una hermandad, fundan una hermandad con la vocación Nuestra Señora de la Rosa, que es un nombre muy curioso, pero que tiene que ver con una pequeña estampita que seguramente se cayó de alguna de las librerías que dan nombre a Diario de Córdoba, entonces librería, y que era de una virgen que se llama Virgen de la Rosa, con lo cual toman el nombre de esta estampita para fundar la hermandad. Con el tiempo, bueno, pues lo hacen muy bien, la hermandad crece, se establece,
y se quedan al cargo de este hospital de los peregrinos, que comentaba que ya se ha extinguido, y que mantenían ciertas camas, un pequeño hospitalito. Los hospitales en aquella época podían tener 7, 10 camas, y tenían, estaban al cuidado de o bien personas peregrinas que iban de paso, o bien personas sin recursos. Lo cual, hoy podemos pensar que es un acto de caridad, pero que en su día, aparte de ser caridad, era muy importante para que la ciudad quedara tranquila de que todas esas personas que no se sabía muy bien dónde iban o dónde venían o de qué vivían, pues tuvieran casi a buen recaudo, ¿eh? Me parece un poco raro esto, pero... Y la segunda hermandad estaba en la ermita de la Aurora. La ermita de la Aurora estaba entre la calle de Córdoba y la iglesia de San Francisco, casi enfrente de la fuente. Hoy lo que queda es el solar de la ermita de la Aurora, donde se hacen cines en verano, donde se hacen algunas manifestaciones, algunas exposiciones, pero que en su día tuvo mucha importancia. También empieza como un juego de niños con unos pequeños rosarios. Pero en este caso son los mayores los que no les gusta que se juegue, y los mayores deciden hacer una hermandad. Y de hecho tienen más respaldo que los primeros, le piden la imagen titular a Alonso Gómez Sandoval, y ahora te comentaré un par de detalles. Y consiguen una imagen de la Virgen de la Aurora, preciosa, que cuando la ermita de la Aurora desaparece, pasa a la iglesia de San Francisco y se puede ver, es preciosa. Pues lo primero que hicieron fue pedir asilo en la ermita de los peregrinos, pero evidentemente la hermandad que ya existía, que acabamos de comentar, pues no le deja que haya otra hermandad que se pueda llevar parte del beneficio del cepillo, de la limosna. Con lo cual consiguen un solar, tal vez fue algunos de los solares donde se representaban esos bosques o esos jardines que comentamos antes en el corpus. Consiguen un solar, consiguen establecerse en el solar, montan altares para el corpus, hacen representaciones, hacen corridas de toros y se consiguen bastante dinero, con lo cual consiguen pagarle el dinero que necesitara Alonso Gómez Sandoval para hacer la imagen, y van al obispado para que les dé su visto bueno para fundar esta hermandad. El obispo Marcelino Siuri, un obispo muy importante para la diócesis de Córdoba por la cantidad de iglesias que de su propio dinero restauró, la cantidad de hermandades a las que ayudó, tanto él como su sobrino, que también fue clérigo, le dice que sí, pero con una condición, y es que tenían que obligarse tanto ellos en su nombre como en los descendientes a mantener aquella iglesia o aquella pequeña ermita pues con el decoro y con el respeto que merece, ¿no? Porque se sabía que había surgido todo como un juego de niños. Lo hicieron así, y de hecho sobrevivieron a otras muchas iglesias anteriores, de las que incluso reciben las imágenes. Y me acuerdo ahora, por ejemplo, de la Virgen de los Dolores, de la Hermandad de Nuestra Señora de los Afligidos, que estaba en la pequeña ermita de la Sangre, o de Nuestra Señora de las Heras, que estaba en el Hospital de San Sebastián. Bueno, pues cuando ya estas ermitas o estos hospitales van desapareciendo, las imágenes acaban en esta ermita, con lo cual se puede pensar que adquirió una importancia bastante grande. Y estuvo en uso, y antes de desmoronarse, pues prácticamente hasta los años 60, no recuerdo si fue 60 o 70, que se pierde su culto. Y esta ermita precisamente, aunque tuvo un final un poco triste, sí que en su seno se desarrolló alguna historia bonita, ¿no? Claro, cualquier ermita que da a la calle principal, pues perfecto, ¿no? Tiene mucho tránsito, pero es que aparte hay un episodio que me encanta personalmente, del cual he escrito mucho, que fue la primera cabalgata de Reyes Magos que se celebró en Córdoba. ¿Quién la organiza? Pues la organiza Carlos Romero Berral, que era el párroco de lo que ya era parroquia de San Francisco, antiguo convento de San Pedro el Real. Y lo hace, ya había otra cabalgata de Reyes Magos en Andalucía, si no recuerdo mal, Huelva, ya lleva algunos años, pero a don Carlos se le ocurre que para entregarle los regalos de Reyes a los niños que tenían hospedados en el colegio de la Ave María, que estaba anexo a la iglesia, pues que mejor que llamar a los Reyes Magos a hacer una cabalgata, que si no recuerdo mal salió de la Plaza del Potro, y a hacer paradas precisamente en la ermita de la Aurora. Sus majestades bajaron de los corceles, se postraron ante el Niño Jesús, que estaba expuesto, y continuaron hasta el colegio de la Ave María, donde se le entregaron a los niños sus regalos.
Esos regalos, pues evidentemente podemos imaginar que sobre todo era ropa y bienes de primera necesidad, porque eran niños que estaban sin muchos recursos, y el propio párroco lo que intentó es, bueno, pues darle esa pequeña alegría. Pero la primera cabalgata de Reyes Magos de Córdoba, 1925, fue precisamente con ese destino, ir al colegio, pero haciendo parada para adorar al Niño Jesús en la ermita de la Aurora. Aunque como dices, ya se estaba haciendo en otros lugares de Andalucía, ¿no? No lo inventamos nosotros, pero... No lo inventamos, pero sí fuimos de los primeros. Como te digo, fue el año 25 y muy poquitos años, pero no sé si 17, 10, ya se hacía en Huelva. Pero fuimos de las primeras ciudades donde hubo cabalgata de Reyes Magos. Bueno, pues una historia bonita y curiosa. Y seguramente, bueno, cualquier recorrido por esta calle de la feria quedaría incompleto si no llegáramos hasta la Cruz del Rastro, ¿no? Que también precisamente tiene el origen de su nombre en una procesión. Sí, bueno, quizás sea una de las historias más conocidas. No sé si todos la conocemos en mucho detalle, pero todos la contamos cuando viene alguien de fuera. El Jueves Santo de 1473, en una procesión precisamente de la Hermandad de la Caridad, desde algún balcón se arrojó algún líquido que se consideró, bueno, pestilente, se consideró agua sucia sobre la Virgen, y parece que manchó el manto de la Virgen. Había un herrero, es curioso que esos datos se perpetúen, pero había un herrero del barrio de San Lorenzo que se llama Alonso Rodríguez, que, bueno, que le causó gran ofensa que se manchara la Virgen, con lo cual promovió unos altercados al grito de muerte a los judíos, y que hizo que mucha gente entrara en la casa de los judíos, robaran, mataran, y otras tantas cosas que no podemos imaginar. En Córdoba por entonces estaba Alonso Fernández de Córdoba, Alonso de Aguilar, que era hermano mayor del gran capitán, y que fue la Cruz de Rastro. Intentó apaciguar a este grupo de altercados. Llegó a matar a este herrero, Alonso Rodríguez, y al resto de acompañantes pues prácticamente los arrinconaron y se metieron en la iglesia de San Francisco. Es verdad que dicen las crónicas que quedaron algunos cuerpos afuera, el del propio herrero quedó tirado en el suelo, con lo cual cuando todo se calma, pues bueno, pues los vecinos de San Lorenzo y amigos del herrero lo recogen y lo llevan hasta la iglesia de San Lorenzo. Ya he dicho que era Jueves Santo, con lo cual estaba el Santísimo expuesto en San Lorenzo, y lo ponen en un pequeño féretro de madera, bueno, hecho casi sobre la marcha, justo delante del Santísimo. Dicen que quizá o bien el cuerpo se quedó en una posición extraña y bueno, cedió y se movió la mano, o bien que un perrito que era del herrero se quedó dentro del féretro de este pequeño ataúd. Y al moverse el perro hizo que se moviera la mano, con lo cual, bueno, pues todos estos seguidores del herrero entendieron que era una señal divina del herrero desde el cielo diciendo que continuaran, con lo cual continuaron con los altercados, y durante 4 días pues parece que, bueno, pues que incendiaron, mataron e hicieron lo que quisieron. Alonso de Aguilar pues le costó mucho detener esta batalla campal, tanto así que prácticamente se tuvo que refugiar en las casas de los reyes cristianos, y viendo que no podían, pues prometieron perdón a los que habían cometido todas estas fechorías y, bueno, una paz social que hacía falta en Córdoba. Entonces, bueno, parece que lo consiguen, todo se vuelve a la normalidad, y los que pagan el pato fueron los judíos, a los que se les obliga o bien a salir de Córdoba, aunque no sé si ellos habían tenido la culpa de mucho, salir de Córdoba, o bien poner su residencia en unos barrios que se había establecido para judíos, ¿no? Una especie de gueto, desde muchos años antes, incluso siglos antes de que otro episodio se repitiera lo mismo. Con lo cual la Hermandad de la Caridad, pasado todo aquello y un poco para que no se volviera a repetir, pone en recuerdo de todo aquello, primero la cruz del rastro, en el sitio donde no se tiene muy claro si es donde ocurrió, si tiene que ver con el rastro de sangre de los judíos inocentes, si era porque allí había un rastro, un mercadillo, que luego parece que lo había por aquella zona y que pasó al campo de la verdad, pero el caso es que se puso una cruz de hierro en aquel sitio y se llamó Cruz de Rastro. Y se puso una lápida precisamente en el patio de la iglesia de San Francisco, recordando aquel episodio, recordando a Alonso de Aguilar y, bueno, a todos los que participaron.
Y aquí queda la historia, ahí termina la historia, pero a mí me gusta ir un poquito más allá. Entonces, yo siempre cuento que, bueno, fue una cruz que varió en varias ocasiones, que desde mitad del 19 desapareció, y en 1927, en agosto del 27, se da una curiosidad preciosa. El ayuntamiento repone la cruz de hierro en un acto precioso donde estaban todas las autoridades invitadas, toda la chiquillería del barrio, el propio Carlos Romero, el párroco de San Francisco, bendice la cruz, y un momentito antes se instala el azulejo de los plateros, de la Virgen de los Plateros, que hay justo en la fachada, si miramos de frente a la fachada de San Francisco, a mano derecha, que bendice evidentemente Carlos Romero. ¿Y por qué digo que esa curiosidad? Bueno, pues porque ese día se bendicen dos elementos diferentes en el mismo lugar que los elementos que se pusieron tras estos altercados. Pero también, cuando se bendice el azulejo, se nombra Alonso de Aguilar. No Alonso de Aguilar, el hermano del gran capitán, sino un maestro platero que consigue el título de maestro de platería, maestro mayor de platería, en 1704, y que llegó a ser alcalde de Córdoba entre 1723 y 23-25, si no recuerdo mal. Con lo cual se nombra a otra persona con el mismo nombre, pero que da esa curiosidad. Por cierto, este Alonso de Aguilar, el platero, que fue, como digo, alcalde de Córdoba, un poco malo con el dinero, le gustaba mucho el juego, le gustaba mucho andar por negocios un poco, bueno, si no turbios, por lo menos poco deseables, ¿no?, para un buen padre de familia, y que fue suegro y maestro de Bernabé García de los Reyes, que fue otro platero muy importante, que hizo, por ejemplo, los atriles de la Santa Iglesia Catedral, hizo una de las restauraciones de la custodia, que también hemos hablado antes. En el friso más bajo de la custodia hay unos danzantes, hay unos seises, pues eso lo hizo Bernabé, que era discípulo y yerno de Alonso de Aguilar, con lo cual se cierra otra vez el círculo, volviendo a la procesión del Corpus, a la custodia que pasa por esa calle y que pasa por delante de donde su maestro tenía un azulejo. Bueno, David, creo que ha sido completísimo el repaso que hemos hecho a toda la historia cofrade de esta calle tan céntrica de Córdoba. Y ahora te quiero hacer un par de preguntas fuera de guión. A un investigador de tu talla que ha dedicado tantísimo tiempo a rescatar esas historias anónimas, como tú bien dices y como bien reflejas en tu libro, ¿cuál es la historia más entrañable con la que te has encontrado dentro de todas tus pesquisas y de todas tus investigaciones históricas? Me coge un poco a contrapié y me va a sacar los colores. Siempre lo que más me interesa, lo hemos comentado muchas veces, hablamos mucho, somos amigos, siempre lo que más me interesa no es el nombre de los bordadores, o de los orfebres, que es un nombre que siempre tiene que dar para hacer justicia. Pero me interesa muchísimo las pequeñas mujeres que, sin muchos recursos, cuando incluso eran viudas, pues ayudaron a las hermandades en épocas muy difíciles a que esas hermandades continuaran, tanto dando su esfuerzo como incluso ocultando imágenes, ¿no? Por ejemplo, un acontecimiento un poco triste: en mayo del 31, con la quema de conventos, en Córdoba se decide ocultar la Virgen de la Angustia y se lleva a la casa particular de su camarera. Se sabe su nombre, Josefa Martínez, pero lo más importante es que me gusta siempre asociar la historia de nuestra Semana Santa con el nombre de las personas casi anónimas, si no las rescatáramos los que nos gusta esta historia, que sí que han ayudado de verdad a que la Semana Santa permanezca. Muchas suscripciones populares para comprar mantos, para comprar joyas, y te hablo incluso de suscripciones muy recientes, como el de la Virgen del Carmen, cuando se coronó hace muy poquitos años, y que decía el padre Juan Dobado que ya prácticamente habían acabado de fundir la corona cuando llegó una señora con un par de pendientes que eran suyos para que se unieran, ¿no? Entonces eso es lo que más me gusta, el unir la historia grande de la Semana Santa con las historias pequeñitas de las personas que colaboran, con las personas que se desviven sin ningún reconocimiento esperado porque eran totalmente anónimas. Aunque luego hay muchas historias muy bonitas de nombres grandes, pero esta es la que más me interesa y la que más me llama la atención, de pequeñas ermitas que no tienen más aspiraciones que rendir culto a imágenes casi particulares. Las historias de los altares callejeros
que en las rutas que tengo la suerte de compartir con vosotros hablamos tanto. Altares callejeros que vienen solamente de pequeños grupos de personas, de pequeñas hermandades, de pequeños gremios, que por no disponer de fondos suficientes para fundar capillas en el interior de la iglesia, deciden ponerlo fuera, y que luego por las desamortizaciones pasan a manos de los ricos, a las casas nobles, pero que durante mucho tiempo sirvieron para que las personas del pueblo pues tuvieran un sitio donde ir a rezar, cuando no podían pagarse enterramientos, no podían pagarse capillas propias en la iglesia. Los pequeños gestos de los cofrades, ¿no? Hoy queda todo de manera muy grande, de manera muy popular por las redes sociales, por internet, por la fotografía, lo cual también es una suerte para nosotros, pero que en su día quedaban en el ámbito del pueblo, quedaban en el ámbito incluso del barrio, ¿no? Cuando moría alguien y se le llevaban los hermanos de la propia hermandad, se le llevaba al cementerio, y no eran en un coche ni en un taxi, sino por los hermanos de su propia hermandad, de su corporación. Esa historia menuda es la que más me llama la atención. Y quizás, como bien has dicho, bueno, David lleva 2 años haciendo ruta en Semana Santa con Córdoba Misteriosa. Este será el 3er año, ahora hablaremos de esa ruta que va a hacer próximamente. Pero de todas las historias que yo te he escuchado contar a los amigos que nos acompañan, a mí me ha llamado la atención especialmente, me ha impactado la de esos cuerpos que se exponían en la calle Gutiérrez de los Ríos, ¿no? Es una historia muy llamativa. En Córdoba, ahora la Hermandad de Misericordia, bueno, pues es una hermandad penitencial que está unida a otras 2, la Sacramental, la de los Santos Mártires, pero en su día hubo 2 hermandades de misericordia, una cerca de la Avenida Ollería, donde estaba la ermita de Misericordia, y otra en la calle Mucho Trigo. Y bueno, eran asistenciales, tenían un pequeño hospital, pero se dedicaban también a recoger a fallecidos por accidentes, la del Muro Misericordia y la de fallecidos o ajusticiados por orden de la justicia, y exponerlos públicamente para que sus familiares o conocidos lo pudieran reconocer. Hoy es muy macabro, o sea, hoy no estamos acostumbrados a esta exposición pública. Imagínate en verano que alguien tuviera un accidente en el campo y que con una herida abierta, llena de moscas, llena de pus, se expusiera al sol hasta que alguien pues bueno, se hiciera cargo, y si no, pues se hacían cargo ellos. Perdóname que te corrija, no eran Gutiérrez de los Ríos, se hacía en Los Pollos de Marmolejo, que es la actual calle Capitulares, y también se ponían en el arco bajo de la corredera, debajo de un azulejo de la Virgen del Pópulo, muy cerquita de la ermita del Socorro. Llama mucho la atención, hoy no estamos acostumbrados a esas manifestaciones de caridad, pero es verdad que eran muy necesarias, porque si no esos cuerpos hubieran quedado en la calle, bueno, pues con el riesgo sanitario para la ciudadanía. Recientemente escuchaba hablar de una hermandad que existe en Zaragoza, que en la actualidad sigue recogiendo los cuerpos de las personas que no tienen familia y tal, antes de que vaya la policía. Aquí en Córdoba hemos tenido algo parecido o similar, quizás esto que estabas comentando. Esta y también había unos hermanos que estuvieron muy vinculados al origen de la Hermandad del Socorro, de la ermita del Socorro, que está muy cerquita de la carretera. De hecho, en su día tuvo salida directamente a la corredera. Y había varios hermanos que durante pestes grandes, pestes que diezmaban la población de nuestra ciudad, pues se dedicaban a recoger cuerpos y a llevarlos al cementerio, o a llevarlos donde se pudieran enterrar. Y de hecho se sabe que de los 4 hermanos, y no te voy a anticipar mucho porque eso es de una ruta que haremos en breve, pero de los 4 hermanos de esta hermandad que se dedicaban a eso, 2 fallecieron precisamente por contagio de la peste, y otros 2 pues consiguieron sobrevivir a la peste. Sus nombres fueron grabados dentro de la ermita, y ya lo comentaremos cuando nos veamos en la puerta de la ermita. De acuerdo. Y también por terminar ya, de todas las leyendas que hay en torno a la Semana Santa, quizá la más conocida es, bueno, quiero que me la cuentes tú. Probablemente la de la Virgen, ¿no?, que no podía regresar a su convento. Pues no lo sé. Entramos en un terreno un poco complicado. Son leyendas, o son apariciones, o son de verdad, bueno, hechos en los que yo como cristiano pues sí que creo, ¿no? En apariciones de la Virgen podemos quitarle un poquito el aderezo que el paso del tiempo le ha puesto encima. Pero bueno, las apariciones de San Rafael para mí yo creo que son permíteme que no lo llame leyenda, pero sí que son quizás los hechos
más llamativos. San Rafael, por ejemplo, se aparece en un par de ocasiones, se aparece a Simón de Sousa al final del siglo XIII y se aparece al padre Roela al final del siglo XVI. Y eso, aparte de estar aprobado por la Iglesia y de ser para nosotros algo que no tiene duda, para nosotros me refiero a los que somos creyentes y creemos en la Iglesia Católica, pero crea una devoción popular que muchas veces traspasa a la propia religión, ¿no? La gente cree en San Rafael y le tiene un cariño que muchas veces casi parece herejía, pero sobrepasa a lo que se cree en algunos otros santos. Y fíjate qué curioso, en 1680 hubo una peste en Sevilla, perdón, 1860, hubo una peste en Sevilla y era tal la devoción que se le tiene a San Rafael que corre el rumor que se va a llevar a San Rafael a Sevilla para que salve a los sevillanos, y que eso el cordobés no lo puede consentir. Entonces los propios vecinos hacían turnos de guardia a la puerta de la iglesia del Juramento para evitar que saliera la imagen de allí. Es decir, hay leyendas, si lo queremos llamar, porque están muy aderezadas, pero que, bueno, responden y explican hechos a los que yo sí creo, a los que creemos todos los cofrades, y que traspasan muchas veces lo que se puede llegar a entender, porque hace que la gente tenga muchísima devoción, que la fe crezca muchísimo, muchas veces basada por la ignorancia, por la falta de formación, basada en hechos muy de niño para explicar cómo suceden las cosas. Porque muchas veces siempre se dice que una imagen de la Virgen aparece que había sido robada por los moros y tal. Bueno, quitamos a veces lo que parece fábula, lo que parece leyenda, pero que sí tiene un trasfondo real, que muchas veces incluso está explicado por cronistas y por notarios de la época, y que nos permiten hoy en día no solo entender toda esa devoción, sino mantenerla, lo cual es muy importante. Y es evidente que toda leyenda tiene su base de realidad y que, bueno, pues algo ha tenido que ocurrir para que los cronistas, como tú dices, coincidan en que haya ocurrido un suceso extraordinario. Pero cuando yo me refería a leyendas, creo que me he explicado mal, es que tampoco quiero contarla yo, pero me refería a esa imagen que estaba en un templo y que no podía regresar al otro y que recientemente, finalmente, ¿sabes ya a cuál me refiero? Es que sí, perdóname. Es que probablemente sea la leyenda más conocida. No te había entendido, sí, es que no te había entendido. Mira, si contaba un chacarrillo, que la Virgen de la Angustia, creo que era por ahí, ¿verdad? La Virgen de la Angustia llegó a Córdoba en unos serones enormes que transportaba un burrico, y que llegó a la puerta del convento de San Pablo, que estaba regido por los dominicos, y bueno, pues el burrico intentó entrar y los dominicos, porque era un lugar sagrado, pues no le permitieron entrar. Entonces el burrico continuó su camino y llegó hasta la iglesia de San Agustín. Perdón, donde, bueno, pues los agustinos le abrieron, le quitaron el peso para hacerlo descansar y vieron que era la Virgen de la Angustia con su hijo. Bueno, eso no tiene ninguna base, ¿no? Pues no tiene ninguna base porque se conoce los contratos que firmó Juan de Mesa con la hermandad y con representantes de la Orden de los Agustinos. Pero Fede, es muy curioso, porque la historia da muchas veces vueltas. La Virgen de la Angustia pasó muchos años en San Pablo y recientemente regresó, creo que fue en 2014, me has pillado, regresó a San Agustín, pero en San Agustín hoy por hoy la comunidad que hay es de dominicos, no es de agustinos, con lo cual, bueno, era una leyenda que decía que la Virgen de la Angustia quiso quedarse con los dominicos. Bueno, pues al final parece que lo ha conseguido, ¿no? Aunque sea en San Agustín. Sí, aunque no sea en su iglesia original, pero se ha quedado con ellos. Bueno, y ya para terminar, simplemente anunciar a nuestros amigos que podrán seguir disfrutando de las explicaciones de David, explicaciones diferentes a las que hoy ha dado aquí. Hoy ha querido dar una serie de datos totalmente distintos a los que se dan en la ruta. Ya hicimos una primera ruta este 2016 sobre historias asombrosas de la Semana Santa, y la próxima será la del sábado 19 de marzo a las 8 de la tarde, que has querido titular Memoria Cofrades de Córdoba. ¿Por qué este nombre tan especial, David? Hemos hecho 3 rutas hasta ahora. La primera fue muy genérica, muy bonita, me encanta, porque es la más general, donde ponemos negro sobre blanco, pues bueno, pues creaciones de estas ermitas que hemos comentado, de curiosidades muy genéricas, pero que pensaba que era la base para entender la Semana Santa. La que hicimos el año pasado, recordamos la ocupación francesa de Córdoba y la época de las hermandades durante las 2 repúblicas, ¿no? Que fue muy, muy convulsa. Y en este año lo que vamos a hacer es un recorrido por hermandades de gloria o por hermandades un poco más olvidadas, que ya se han extinguido, y vamos a hacer un recorrido también cambiando
los paseos físicamente, vamos a ir por la Virgen del Socorro, llegaremos hasta San Pedro, el retablo de San Rafael, la Plaza del Potro. Entonces cambiamos mucho para hablar de lo que hasta ahora no habíamos hablado, que era hermandades de gloria y hermandades ya que están extintas. Y aunque no quiero destripar nada de la ruta, estas hermandades que se han extinto, ¿por qué ha sido mayormente? ¿Cuál ha sido la causa principal por la que hermandades que se crean acaban desapareciendo? Pues hablaremos de hermandades que tienen conflictos con otras hermandades. También como la zona comercial va cambiando de unos barrios a otros, cuando se pierde la popularidad comercial de un barrio, pues baja muchísimo las devociones a esas hermandades, por litigios, bueno, es que la casuística es tan diversa como todas las anécdotas que vamos a comentar, pero no hay una respuesta única para todas, evidentemente, como te puedes imaginar, sino que cada hermandad vive momentos de apogeo, absolutamente todas, momentos de apogeo y momentos de decadencia que en algunos de los casos acaban por desaparecer. Fíjate tú, las hermandades penitenciales de Córdoba, antes del decreto Trevilla, muchas de ellas desaparecen solamente porque durante prácticamente 30 años no hay Semana Santa en la calle. Entonces, esa falta de contacto físico entre las hermandades o entre las imágenes y el pueblo hace que muchas ya lleguen a desaparecer, sin ningún motivo concreto, solamente que decaiga la devoción por parte del pueblo. Claro, tiene una explicación lógica. ¿Y cuál sería de todas esas hermandades extintas, cuál sería la que ha llegado a ser más importante? De las que ya se extinguieron, mira, la hermandad de Veracruz, por ejemplo, que tenía una imagen dolorosa que se llama, si no recuerdo mal, era la Virgen de los Milagros, que estaba en la iglesia de San Francisco. Utilizaban una cruz verde, que era símbolo de la Inquisición, y utilizaban un Cristo de las Maravillas, que es el que está hoy en el altar mayor. Pues esa hermandad debía tener mucho seguimiento cuando la imagen era una Virgen muy milagrosa, ¿no? O que se tenía por muy milagrosa. Pues esa debió ser una de las más importantes. Las hermandades de todas maneras de Veracruz en general eran muy importantes. Había una hermandad de San Antonio, también en San Francisco. Había una hermandad de la sangre en el antiguo convento de los dominicos, que ya hemos comentado antes, que también se extinguió. Había muchas hermandades, cada hermandad no como ahora, sino que cada hermandad aglutinaba sobre todo la devoción de ese barrio, con lo cual todas las hermandades eran muy importantes. Y sobre todo las más importantes sí que han llegado hasta el día de hoy, como era la Virgen de la Angustia, la Virgen de los Dolores, muchas hermandades que eran muy importantes, evidentemente esas sí se recuperaron, pero entre las que se extinguen quizás esas dos son las que ahora mismo me llaman más la atención. Bueno, pues como saben, si nos acompañan el día 19 podrán hacerle a David todo tipo de consultas. Además ya han visto, la mitad del programa lo hemos hecho sin guión y él no tiene ningún inconveniente para responder a cualquier cosa que se le plantea relacionado con la Semana Santa. Ya saben que pueden reservar para esta ruta por las vías de contacto habituales, escribiéndonos por WhatsApp 634-221-984, repito, 634-221-984. Esta es la forma más simple para pedir información, también pueden llamar si quieren informarse sobre esta ruta, y también por Facebook, por Twitter y por correo electrónico en info@cordobamisteriosa.es. Bueno, David, compañero, la próxima cita la tenemos ese 19 de marzo, esta ruta a las 8 de la tarde, la que vamos a hablar de todas estas hermandades extintas y un montón más de anécdotas que irán descubriendo al paso de los lugares que caben dentro del recorrido. David, muchísimas gracias, espero volver a tenerte pronto descubriendo muchas más historias sobre la Semana Santa cordobesa. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Recuerden, Memoria Cofrade de Córdoba, 19 de marzo. Pase único en todo el año, no vamos a volver a repetirlo en 2016, no se lo pierdan. Y todas las noches, ya saben también, de martes a sábado, tienen la posibilidad de acudir con nosotros a descubrir esa ruta original por la Córdoba misteriosa, recorriendo todos esos rincones mágicos de nuestra ciudad y redescubriendo con otros ojos pues, esas calles maravillosas de Córdoba. Toda la información en cordobamisteriosa.es. Feliz semana y hasta dentro de 7 días.